Pues vamos a empezar nuestro webinar de hoy. Una vez más, les agradezco a todas las personas que se conectaron esta mañana para acompañarnos en este webinar en compañía de nuestro asociado experto Garrido Licona para tratar el tema de la reforma fiscal 2022. Para los que no me conocen, yo soy Karen Gómez, responsable de comunicación de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana, y una vez más reitero mi agradecimiento por su tiempo para acompañarnos. Esta mañana nos acompañan un par de expertos de Garrido Licona. Tenemos a José Luis Mejía, quien es socio del área fiscal, y tenemos a Adalberto Ramos, que es socio de litigio y controversia fiscal. Les agradezco a ambos su tiempo, su expertise y esta intención de compartir con nosotros sus conocimientos. Así que nada, las sesiones de ustedes. Recuerden todos los participantes que van a poder poner las preguntas y todas las dudas que tengan en el área de preguntas y respuestas o en el chat, y al final vamos a dedicar unos minutos para que los expertos las respondan. Muchísimas gracias y bueno, adelante, caballeros. Muchas gracias, Karen. Pues bueno, muy buenos días. Gracias a los participantes y pues por estar presentes en este webinar al que hemos denominado Reforma Fiscal 2022, temas controversiales, alternativas de optimización y de defensa legal. Este webinar es continuidad de un primer webinar que por ahí dimos hace un par de meses cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa de reforma fiscal. En aquella ocasión, pues platicamos los temas más relevantes que podían impactar a las empresas agremiadas a la Cámara, y en esta ocasión pues quisimos traer con ustedes ciertos temas controversiales que pues son producto de esta reforma fiscal. Como ustedes bien saben, escucharon en los medios, pues como se presentó la iniciativa del Ejecutivo, pasó por este proceso de discusión con Cámara de Diputados, hubo cambios muy menores. De hecho, hubo por ahí sesiones de Parlamento abierto, donde se escuchó a diferentes sectores de la economía, cámaras empresariales, organizaciones de contadores, abogados, etcétera. Pero bueno, al final no hubo mayor cambio a la iniciativa, y después cuando pasó a senadores, pues también prácticamente pasó como venía planteado. Y pues bueno, finalmente ya fue publicada esta reforma fiscal hace unos días y con vigencia a partir de 2022. Entonces, habiendo dicho esto como preámbulo, pues iniciamos con los temas controversiales, como decía, que hemos identificado. Y pues bueno, primero hablamos del tema de deducción de créditos incobrables. Como bueno, también me acompaña aquí mi socio José Luis Mejía, socio de fiscal de Garrido Licona. Y pues bueno, José Luis, si te parece, podemos empezar con este tema. Correcto. Pues básicamente este tema de deducción de créditos incobrables creo que es un tema que definitivamente más le impacta en los bolsillos a las empresas. ¿Por qué? Porque no cabe duda que la situación de pandemia pues ha generado que en muchas operaciones pues los cobros no se hagan de la mejor manera, y en algunos casos tengamos cartera morosa. La reforma lo que propuso y finalmente fue aceptado es que la deducción por estos créditos incobrables, de los que seguramente ya pagamos un impuesto porque ya tuve el ingreso, pues no pueda tomar la deducción sino hasta que obtenga una sentencia. Es importante señalar que al día de hoy lo que dice la norma es que puedo tomar una deducción tratándose de ingresos arriba de 30,000 UDIs, es decir, 210,000 pesos, cuando presente la demanda. ¿Qué es lo que propone la reforma? Pues hacer un diferimiento en esta deducción, y esto nos generaría que de tener una deducción al día de hoy al presentar la demanda, pues ya no la pueda tener sino hasta que se obtenga una sentencia. Entonces, no cabe duda que hay un impacto. ¿Por qué? Porque hay un diferimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo estar preparado ante este cambio? Pues lo primero es, si hoy en día ya tengo ciertos créditos incobrables, pues tengo que hacer un estudio, una evaluación, sobre todo si ya presenté una demanda para efectos de tomar inclusive el crédito incobrable desde 2021. Si yo no la tomo en este momento y la quiero tomar hasta 2022, ya no voy a poder hacerlo, porque lo voy a hacer hasta que obtenga una sentencia definitiva y básicamente demuestre en la ejecución que no pude hacer la recuperación. Entonces, hoy en día en la optimización está en la prevención o en esta planeación de deducir algo que ya tengo derecho, pero que quizá hoy en día tenía duda, y
tomar una deducción ya en 2021, no esperarme hasta 2022, porque si me espero puede ser que lo haga hasta 2023, 2024, ¿no? Entonces creo que este tema es importante, hacer un análisis de mi cartera y no esperarme. No tenemos muchos días, sobre todo porque prácticamente los tribunales se van a mediados de diciembre, entonces si quiero tomar deducciones, pues tendría que interponer los juicios o las demandas prácticamente en los próximos 20 días, ¿no? Y entonces creo que es un tema a considerar y esto definitivamente nos daría un beneficio fiscal porque estaría anticipando una deducción ya en 2021 y no esperarme a diferirla como se propone en este caso. Hacia adelante, 2022, 2023, pues yo ya no voy a poder tomar la deducción hasta que obtenga la sentencia y es ahí donde se tiene que hacer una evaluación de cómo anticipar esa deducción. Hoy en día la norma me obliga a diferirla hasta que se obtenga una sentencia y ahí sí hemos visto algunos temas en donde se puede tomar una deducción de manera anticipada. Creo que eso sería evaluar ya en 2022, pero hoy en día lo que sí se tiene que hacer en 2021 es sin lugar a duda tomar una deducción. Ante la duda, la tomo. Y creo que aquí un tema importante también es qué voy a hacer hacia 2022, lo que platicaba. ¿Realmente me puedo ir a un tema de juicio de amparo? Creo que es algo importante evaluar, Adalberto. Sí, José Luis, como bien apuntas, ¿no? Este es un tema bastante controversial y pues bueno, pensamos que este cambio obedece mucho a cierta práctica que algunos contribuyentes abusaron y simulaban muchas veces la presentación de una demanda y ya después se desistían solamente para tomar este beneficio, ¿no? De la deducción. Pero bueno, pensamos que esta medida, como se está limitando la deducción, pues no se justifica. Pensamos que es una medida desproporcional en aras del fin que se busca. Y pues bueno, y ahí es donde hemos identificado, pues sí, varios temas de violaciones a derechos humanos previstos en la Constitución. Por ahí, pues un primero es que, pues es bastante cuestionable que pues el diferimiento de la deducción a 4 o 5 años, que sería la duración de un juicio. Como bien sabemos, aquí en México los procedimientos judiciales pues pueden tardar, pues pueden llevar esa duración hasta 4 años. Entonces, pues estamos hablando de que pues una deducción le estaríamos difiriendo a esa temporalidad, pues lo cual sería bastante cuestionable, ¿no? Por ahí también lo que se busca es, como lo apunta en la exposición de motivos el Ejecutivo, pues es evitar, ¿no? Que le traslademos esa carga, ¿no? De asumir el costo por estas pérdidas por cuentas incobrables al Estado. También se busca, pues, profesionalizar por parte de los contribuyentes el otorgamiento de este tipo de créditos para evitar, ¿no? Caer en estas cuestiones de morosidad y demás. Pero bueno, aún así, estas razones pensamos que no se justifican. No se justifican como se está haciendo y además, como tú lo apuntabas, José Luis, ¿no? En un contexto de COVID, donde pues ciertamente los índices de morosidad aumentaron, pues pensamos que incluso el momento en el que se está planteando esto, pues no es lo más adecuado, ¿no? Pensamos incluso que pudiera haber otras alternativas para minimizar este impacto, como pues pudo haberse pues conservado el requisito de la presentación de la demanda para poder aplicar esa deducción, pero condicionarlo a que el contribuyente estuviera informando precisamente que todavía seguía en curso el juicio, ¿verdad? Demostrar que el juicio todavía seguía su curso normal y en su momento que se hiciera esta información, ¿no? De forma anual, pues lo cual podríamos alcanzar ese objetivo, lo que buscaba el Ejecutivo con este cambio, pero sí permitir que se efectuara la deducción con la presentación de la demanda, ¿no? Pero bueno, pues hay otros temas incluso también de seguridad jurídica, ¿no? Que quedan ahí abiertos, como pues te hablan hasta que obtengas una resolución definitiva. Pues no te hablas de una resolución definitiva favorable o con una desfavorable, pues ya podrías tomar la deducción. Pues pareciera que si lo leemos el artículo, una interpretación literal, pues incluso hasta con una resolución desfavorable, ¿no? Lo cual podría entrar ahí en conflicto, ¿no? Con lo que se busca. Pero bueno, en fin, sí le vemos posibilidades aquí de poderlo controvertir mediante un amparo. Aquí en este caso hay que recordar que hay 2 momentos para presentar un juicio de amparo. El primer momento es dentro de los 30 días hábiles a partir de que entre en vigor la norma.
Aquí sería, cuando entra en vigor la norma es el 1 de enero, como ya señalábamos, 20 días, los 30 días hábiles, pues por ahí estarían venciendo aproximadamente la segunda semana de febrero, que es cuando se podría presentar un amparo, ¿no? Entonces, pues sí lo vemos como una alternativa que debiera evaluarse, pues con miras a esta afectación importante, ¿no? Que se estaría generando. Sí, y aquí algo que es importante, y nada más para concluir este tema de créditos incobrables, es que la realidad es que el fisco no perdía, porque recordar que cuando yo tomo una deducción de créditos incobrables, le informo al deudor para que la acumule. Es decir, yo tengo una deducción, pero alguien más tiene una acumulación. Y si en todo caso tiene algún perjuicio del fisco, que vaya y que fiscalice a ellos, a los morosos que tendrían que estar acumulando. Entonces, parece que en ese test de proporcionalidad que habla Adalberto, pues no es justificable la norma, porque si bien es cierto, cumple con un fin, la realidad es que es muy excesivo ese fin, porque se pudo hacer a través de otras medidas. Entonces, creo que sí hay varios elementos para obtener un juicio de amparo favorable, en el sentido de que la deducción se mantenga conforme a lo que hoy en día existe. Entonces, creo que todas aquellas empresas que sí tengan una deducción importante por este concepto, sobre todo aquellas que tengan créditos, se dediquen al otorgamiento de créditos, creo que pudiera ser algo interesante hacia 2022 y en adelante. Adelante, Adalberto. Gracias. Bueno, sí, adelante, José Luis. Este tema de capitalización insuficiente creo que también es un tema un tanto controvertido. Recordar que hoy en día la norma, para efectos de llevar a cabo la deducción de intereses, entre muchos requisitos que nos pide, porque hoy en día los intereses son los que son de las deducciones que más requisitos tiene, me dice que tengo que cumplir las reglas de capitalización delgada. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es que mi deuda, mi proporción deuda-capital, no exceda de 3:1. Es decir, por cada peso de capital no puedo exceder de 3 pesos de deuda, y si excedo, es probable que los intereses sean no deducibles. Pero hoy en día la ley nos da un chance y nos dice, oye, para efectos de esa proporción 3:1, capital-deuda, puedes tomar el capital fiscal, y si tu capital fiscal es mayor, pues evidentemente tienes un efecto menos desfavorable al momento de querer deducir los intereses. Pero ese beneficio hoy en día no lo están limitando a través de dos conceptos. El primero de ellos es a través de la inclusión de pérdidas fiscales. Cuando nosotros hablamos hoy en día de capital fiscal, lo que la ley nos dice es que tenemos que hacer la suma de nuestra CUCA, que no es otra cosa más que las aportaciones hechas a la empresa actualizadas al día de hoy, nuestra CUFIN, que no es otra cosa más que el cúmulo de utilidades que ya pagaron impuestos, y hasta ahí. Pero hoy en día nos dicen, no, para efectos de esta norma vas a considerar como capital fiscal esos dos conceptos, pero también las pérdidas fiscales que tú tengas pendientes de disminuir. Entonces, prácticamente con esta inclusión, pues ese beneficio que teníamos de considerar el capital fiscal, pues prácticamente se pierde. Entonces, ¿por qué en la mayoría de las veces el capital fiscal podría ser mayor al capital contable? Justo porque no se incluyen las pérdidas. En el capital contable puedes traer pérdidas contables, mientras que en el capital fiscal, aun y cuando tuvieras pérdidas fiscales, al día de hoy no se incluían, porque no se incluía la CUCA y la CUFIN. Esta norma lo que nos viene a decir es, no, sí incluye las pérdidas fiscales. Pero no solo eso, sino que también es, si tú tienes otras partidas por X razón, tu capital fiscal excede en más de un 20% el capital contable, tampoco ya vas a poder tomar esa opción. Entonces, prácticamente hoy en día estamos ya perdiendo esa opción del capital fiscal para efectos de tomar en cuenta las reglas de capitalización delgada. ¿Cuál es el efecto o el impacto en el bolsillo de las empresas? Muy sencillo. Hoy en día, si estoy tomando el capital fiscal y eso me está dando una deducción al 100% de intereses o una deducción mayor, digamos que 80-90% de los intereses porque el capital fiscal es fuerte, pues con esta reforma lo que me va a llevar es a un no deducible, y esto sí tiene un costo fiscal. Considerar un interés no deducible por esta razón, pues simple y sencillamente sí me pega financieramente, ¿no? Y aquí la duda de Alberto, creo que es importante destacar, es qué pasa si yo ya vengo casado con el capital fiscal. La norma me dice que una vez que tome el capital fiscal me tengo que casar con esa opción 5 años. Vamos a suponer que por X razón
el próximo año 2022 resulta que mi capital fiscal con el cual me casé 5 años, pues resulta que ya excede del 20% del capital contable. Como está la norma, parecería que me sacaría de esa opción y me tengo que casar ahora con el capital contable. Y esto parecería retroactivo, Adalberto. Sí, efectivamente, José Luis, ¿no? Este cambio como se está implementando sin alguna regla de transición para aquellos que ejercieron esa opción y que están dentro de ese plazo de 5 años, pues de la noche a la mañana cambiar las reglas del juego, pues sí sería bastante cuestionable, ¿no? Incluso por ahí hay elementos de constitucionalidad y sí pensamos que por ahí podría haber la posibilidad de un amparo. Como mencionaba, los dos momentos. El primer momento es cuando entre en vigor la norma, 30 días hábiles. Pensamos que aquí para aquellas empresas que están dentro de esos 5 años de la opción del capital, de considerar el capital fiscal en los términos que platicabas, creo que tendrían una afectación al cambiarles la regla, por tanto podrían acudir a un juicio de amparo con algunas buenas posibilidades de éxito, incluso sobre estos temas ya ha habido precedentes favorables a los contribuyentes de cuando estás dentro de un plazo forzoso de opción, pues bueno, no te pueden cambiar las reglas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces sí le vemos posibilidades en esa parte también. Así es, y sobre todo esto creo que sería aplicable a aquellas empresas que ya hoy en día estén casadas con el capital fiscal y que efectivamente caigan en el supuesto de que el capital fiscal es mayor en un 20%, ahí esas son las empresas que les aplicaría este tema de juicio, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Bueno, hay cambios en el tema de fusiones y escisiones de sociedades, en donde básicamente hoy en día lo que me dice la norma a partir de 2022 es que cuando yo haga una fusión o una escisión y para efectos de una revisión de la autoridad me establezca que carece de razón de negocios, es decir, que no hice esta fusión o escisión con motivo de un negocio que yo traía en mente o con motivo de algo que iba a generar un beneficio económico, pues básicamente lo que me va a considerar es que los activos transmitidos pues se van a considerar enajenados de la empresa fusionante, sí, de la empresa fusionada a la empresa fusionante y de la empresa escindente a la empresa escindida. Entonces, hoy en día, si nosotros estamos planeando hacer una fusión o una escisión, creo que vale la pena hacerla ya. ¿Por qué? Porque a partir de 2022 la autoridad puede establecer que carece de razón de negocios. Y aquí el tema de razón de negocio siempre es muy subjetivo, ¿no? Algo que yo puedo ver como un negocio, la autoridad puede ver lo contrario. Entonces creo que aquí el tema es trascendente. Algo que no queda claro en esta reforma es, bueno, ¿cómo va a ser ese gravamen? ¿A quién voy a gravar? ¿A la empresa fusionada, a la empresa fusionante, a la empresa escindente, a la empresa escindida? Y también siempre ha existido la duda, por ejemplo, en materia de IVA. Si le doy efectos de enajenación a este concepto de fusión o escisión, pues el IVA recordar que es a flujo de efectivo. Entonces, en una fusión o en una escisión, prácticamente yo transmito todos mis activos sin una contraprestación y mucho menos sin un flujo de efectivo. Entonces, creo que no hay reglas tan precisas para ver cómo la autoridad va a determinar que hay una enajenación y a cuál de esas sociedades le va a imputar el ingreso, ¿no? También establece algunos conceptos de operación relevante. Básicamente lo que nos dice es que si en 5 años hacia atrás tuve ciertas operaciones relevantes que están vinculadas con los derechos a accionistas, con el cambio de accionistas, pues esto nos pudiera implicar tener que informar y también esto se va a llevar a una revisión por parte de la autoridad y justo eso nos lleva a que si yo hago una fusión o una escisión a partir del año 2022, pues ya tengo que dictaminar fiscalmente los estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? Los que sirvan para la fusión o la escisión y los estados financieros que resulten de esa fusión o esa escisión. Es decir, si yo tengo una empresa fusionada que tiene un estado financiero y un estado financiero de la fusionante antes de la fusión, tengo que dictaminar esos dos estados financieros. Y con posterior a la fusión, tengo que dictaminar el estado financiero fusionado, ¿no? Lo mismo sucede en escisión y esto definitivamente pues implica un costo. ¿Cuál es la sugerencia o cómo prepararse para esta reforma? Pues básicamente si yo estoy planteando una fusión o una escisión derivado de la reforma de subcontratación, que puede ser esa razón, porque ya muchas empresas del grupo ya no tienen sentido que sigan subsistiendo,
pues creo que la intención o la idea sería hacer esas fusiones y escisiones en este año. Si yo me espero, pues nos pudieran aplicar las nuevas reglas, ¿no? O sea, aquí creo, Adalberto, creo que sí queda aquí varios temas. ¿Por qué? Porque nos están estableciendo cuál es la carencia de razón de negocios, pero recordar que ya hay una cláusula que nos establece el tema de razón de negocios. Entonces, aquí como que hay dos normas que nos regulan. Aparentemente esta regla especial a la fusión y la otra una regla general a las demás operaciones, pero también pudiera ser que la regla general de este tema de beneficio económico versus beneficio fiscal, cláusulas antiabuso, pues parece que también nos aplica, y entonces como que la norma no quedó del todo bien regulada, ¿no? Sí, José Luis, efectivamente, ¿no? También hemos visto por parte de la autoridad que, pues, este tipo de operaciones, fusiones, escisiones, aumentos, disminuciones de capital social, este tipo de actos corporativos son identificados por la autoridad como operaciones de riesgo. Entonces, hoy en día ya hemos visto un gran número de auditorías donde están cuestionando este tipo de reestructuras corporativas justo bajo el argumento de que carecen de razón de negocios, ¿no? Entonces, si bien hay cambios en el tema de que, pues, si una fusión, escisión carece de razón de negocios, se va a considerar enajenación para efectos fiscales. Este cambio, si bien es a partir de 2022 con esta reforma, lo cierto es de que no hay que olvidar que hoy en día ya nos están auditando bajo esa misma argumentación. Y hemos visto cómo nos cuestionan. También cuestionan no solamente desde la perspectiva de razón de negocios, ¿no? Sino también tenemos que acreditar esa materialidad de estos actos corporativos, ¿no? Aumentos, disminución de capital social. Todo eso tenemos que tener bien ese soporte documental, porque si no lo tenemos, pues sí nos puede generar ahí alguna afectación, ¿no? Y ahora, como bien apuntabas, José Luis, pues esto sí hay que relacionarlo con esa cláusula general antiabuso que fue parte de la reforma fiscal de 2020, que está contemplada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. En ese artículo precisamente se establece que cuando una operación carezca de razón de negocios y genere un beneficio fiscal, pues la autoridad lo podrá desconocer, la podrá recaracterizar esa operación, ¿no? Conforme a la intención, lo que verdaderamente se perseguía. Desde luego hay un procedimiento que se debe seguir como parte de este cuestionamiento de razón de negocios. Por ejemplo, pues es esta situación de que una operación carece de razón de negocios, sí te la tienen que informar durante la auditoría en el oficio de observaciones o en la última acta parcial para que te den un plazo a ti para desvirtuar. O sea, hay ciertas reglas, ¿no? Como parte de este procedimiento del 5A. Entonces, pues sí vemos que justo este cambio va en línea con esa modificación en 2020, donde ahora ya se está formalizando que esto de cuestionarte razón de negocios va a ser como parte de una auditoría y pues el concepto de razón de negocios, pues como bien apuntabas, ¿no? Es bastante subjetivo, tiene la autoridad mucho margen para aplicar lo que a su leal y saber entender debe entenderse como razón de negocios cuando pues desconoce justo el giro de la empresa, ¿no? Entonces, ahí viene otra parte cuestionable, ¿no? ¿Cómo vas a cuestionar esa razón de negocios si no conoces bien, ¿no? Ese tipo de giro económico, ¿no? Del contribuyente al que estás auditando, ¿no? Entonces, pues sí, va a generar mucha controversia, eventualmente nos van a rechazar deducciones, acreditamientos, y recaracterizar operaciones con esta parte de razón de negocios, va a dar lugar a créditos fiscales y pues ahí hay que estar atentos porque en contra de esos créditos fiscales vamos a poder impugnarlos mediante demandas de nulidad, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy presente eso, José Luis. Y bueno, siguiendo con este tema de carencia de razón de negocios, también hay una reforma importante en el tema de reestructuras corporativas, en donde básicamente hoy en día si yo hago una reestructura, lo que me dice la norma es que yo puedo enajenar las acciones a costo fiscal y no tener un impacto fiscal, pues siempre y cuando se trate de una reestructura corporativa, es decir, mueva a una empresa que hoy en día a lo mejor es hija, la mueva hermana, etcétera, pero siempre dentro del mismo grupo empresarial. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, si yo ya te di la autorización y te di el ok
para que no tenía un efecto fiscal esa reestructura y las acciones te permití venderlas a su costo fiscal, es decir, sin una utilidad, pero en el ejercicio de facultades yo me doy cuenta que la reestructura carece de razón de negocios, entonces esa autorización va a quedar sin efectos, lo mismo que yo te di, y por el contrario, lo que vas a hacer es determinar cuál era el precio de venta de haberlas vendido, no a costo, sino a su valor de mercado. Me vas a determinar una utilidad y me vas a tener que pagar la actualización y los recargos. Entonces, hoy en día, si yo tengo o planeo hacer una reestructura e ir a pedir una autorización para que esa reestructura se dé sin efecto fiscal por el movimiento accionario, pues tengo que solventar este tema de razón de negocios, porque la autoridad en el ejercicio de sus facultades puede desconocer esa autorización. Y aquí un tanto cuestionable, digamos por un principio del derecho administrativo, pues es que las autoridades no pueden desconocer sus propias resoluciones, sino que una vez que una autoridad administrativa da una resolución, estrictamente tendría que ser un tribunal el que para efectos del desconocimiento de esa autorización o esa resolución particular, pues le eche para atrás, ¿no? Entonces, incluso hay un juicio de lesividad para esos efectos, pero aquí prácticamente le están dando la autorización a la misma autoridad que hoy te diga que sí, que ok, que puedes hacer la enajenación a costo, pero que después te diga que siempre ya no. Entonces, esto definitivamente causa cierta incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque hoy puedo estar contento y me puede decir la autoridad, lo agarré de buenas, ok, costo fiscal, no tienes efecto fiscal, pero mañana me cambian en el sexenio, me cambian al jefe del SAT, me cambian al administrador, llega con nuevas ideas y me desconoce. Entonces, esto definitivamente causa incertidumbre jurídica, sobre todo a las empresas que invierten en México. Y el segundo concepto está vinculado con el financiamiento. Hoy en día lo que nos establece esta norma es que todo financiamiento tiene que tener una razón de negocios. Pero ojo, ¿qué pasa si la autoridad dice que no hay razón de negocios en ese financiamiento? Lo que va a suceder es que la autoridad va a considerar esos intereses como dividendos. Entonces, si yo tengo un préstamo entre partes relacionadas del cual yo vengo generando y devengando intereses y vengo haciéndolos deducible, si llega la autoridad y define que no hay razón de negocios para ese financiamiento, la conclusión va a ser que los intereses que yo le pague a mi parte relacionada no son intereses, sino son dividendos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que no sean deducibles y que además le dé el carácter de dividendo. Si tengo CUFIN, aprovecharé la CUFIN, pero voy a disminuir ese atributo fiscal. Si no tengo CUFIN, pues la consecuencia es que voy a pagar prácticamente este concepto, un impuesto sobre la renta, y además, si es una operación con el extranjero, puede ser que le tenga que retener un 5 o 10% como dividendo y ya no como interés. Entonces creo que aquí es un tema también de razón de negocios en donde todas las operaciones que tengan que ver con reestructuras y financiamientos, tengo que documentar cuál fue la finalidad, su origen, para qué los ocupé y qué beneficio económico me trajo, porque si no, me pudiera generar un impacto fiscal adverso. Sobre este tema, José Luis, incluso ya hemos visto algunos precedentes por parte de los tribunales en el tema de créditos respaldados. Por ahí hace unos años hubo uno de un tribunal colegiado que particularmente causó bastante polémica por el pronunciamiento que hizo ahí el colegiado. Y pues bueno, recordemos que hablamos de un concepto en general de crédito respaldado bastante amplio, bastante ambiguo, y recordamos que en ese precedente el tribunal dijo que en la medida en que tú te ubiques en esa definición de crédito respaldado, ya incluso te limita la posibilidad de probar una razón de negocios para demostrar que efectivamente pues no estás abusando, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir con esto es de que incluso hasta los tribunales han tomado esas posturas donde en algunas situaciones te aplican estrictamente la norma, no te permiten acreditar una razón de negocios a tu favor y también hay que estar lidiando con ese tipo de cuestiones, no tanto de la autoridad como en algunas ocasiones que los tribunales lo validan, ¿no? Pero bueno. Bueno, otra de las reformas que también creo que tiene un impacto, sobre todo en aquellas empresas que tienen ingresos desde el extranjero o operaciones desde el extranjero, es el famoso factor de acreditamiento.
Hoy en día lo que se viene haciendo en la práctica es que si yo tengo actividades fuera del país, pues esas no tienen una incidencia en IVA y puedo acreditar el 100% del IVA, que es lo que se aceptó o está en vigor a partir del 2022, pues este famoso concepto de actos no objeto, cuyo efecto o impacto en el bolsillo de las empresas es que parte del IVA no va a ser acreditable, se va a considerar un costo. Y ahorita explico más o menos la mecánica. ¿Qué es lo que nos dice esta reforma? Bueno, que si yo tengo ciertas actividades fuera de territorio nacional, me van a incidir en el factor de acreditamiento. Voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo un almacén en Brasil y me pide, y yo simple y sencillamente hago una venta desde México, de Brasil a Panamá, por poner un ejemplo. Pues hoy en día tengo un ingreso en México, estoy haciendo una actividad que se llama venta de bienes o enajenación de bienes, pero no tiene un efecto fiscal en IVA porque no, simple y sencillamente no está grabado, porque recordar que el IVA únicamente graba lo que sucede en territorio nacional. Pero yo con la reforma lo que me dicen, está bien, no graba IVA, pero sí tienes un ingreso. Oye, ¿cuánto representa ese ingreso en mi ejemplo de tu 100% de actividades? Oye, representa el 50% de tus ingresos. Resulta que si bien es cierto, desarrollas tus actividades en México, también tienes este tipo de actividades que no son objeto, que no llevan IVA porque se realizan fuera de territorio nacional y eso representa un 50% de tus actividades. Bueno, pues para 2022, el IVA acreditable que hoy en día pensabas que ibas a acreditar al 100%, pues ya no. Resulta que solo vas a poder acreditar el 50%. Oye, ¿qué va a pasar con el otro 50%? Pues va a ser costo. Esto definitivamente sí tiene un impacto en el bolsillo, sobre todo aquellas empresas que realicen actividades fuera de territorio nacional. Y el otro concepto que nos da de no objeto, porque este es el sencillo, déjenme denominarlo, aquellas actividades que no las haces en el país, hay otro concepto que nos dice es que también es no objeto si tú obtienes un ingreso, pero respecto de ese ingreso está vinculado un IVA acreditable. Esos conceptos que no llevan IVA, pero que son ingresos por X razón, si yo erogué algo que lleva IVA, pues no es acreditable. Entonces, la verdad es que este concepto es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque, oye, pues puedo tener 1,001 ingresos, ¿no? Pero realmente, ¿quién va a determinar si para la obtención de ese ingreso incurrió en un gasto que lleva IVA? Es muy subjetivo y ese concepto parece que es mucho más complicado y es ahí donde hay que hacer un análisis de qué ingresos no llevan IVA. Ojo, hay que diferenciar entre la tasa 16 y la tasa del 0. Se entiende por 0 que lleva IVA. Aquí estamos hablando de actos o actividades que no lleven IVA y que definitivamente los va a tener que considerar para un factor de acreditamiento. Insisto, aquí el impacto en el bolsillo es que parte de ese IVA acreditable pues ya va a ser un costo, ¿no? Y aquí creo que, Adalberto, creo que es importante mencionar pues que este impacto en los bolsillos, pues obviamente si es constitucional o inconstitucional, ¿no? Adelante, Adal. Sí, correcto, José Luis. Como bien apuntabas, ¿no? Es un tema muy polémico, muy cuestionable, este nuevo concepto de actos no objeto y lo que incluye. Ahora, recordemos que en esta materia de los actos no objeto, por ahí ya ha habido varios precedentes de los tribunales. Hubo uno hace unos 5 años por parte de la Suprema Corte, donde pues validó la postura de que estos actos no objeto efectivamente sí inciden en el factor de acreditamiento del IVA. Por ahí también hay criterio normativo del SAT en ese mismo sentido que sí van a incidir en el factor de acreditamiento. Incluso Prodecon por ahí también tenía algunos pronunciamientos en el mismo sentido. Entonces, sí destacamos que este tema de los no objeto ha sido, por ahí ha dado lugar a ciertos amparos. Sin embargo, lo que vemos como algo nuevo, novedoso es que en este nuevo concepto de los actos no objeto, como tú bien apuntabas, José Luis, incluye ingresos y contraprestaciones que derivan de actos distintos a los que establece el artículo 1 de la ley del IVA, ¿no? Que es la enajenación de bienes, prestación de servicios y el otorgamiento de uso o goce. Pero te habla de ingresos o contraprestaciones. Entonces, pues aquí efectivamente ampliamos el concepto de no objeto al grado de incluir conceptos como reembolsos de gastos, indemnizaciones por parte de compañías aseguradoras
Incluso como está la definición, hasta podríamos hablar de incluir ganancias cambiarias, etcétera, ¿no? Vamos, que no es la finalidad del IVA considerar este tipo de actos, ¿no? Porque, pues, en un reembolso, en una indemnización de un asegurador, pues no hay una contraprestación como tal, que es lo que grava el IVA. Entonces, pensamos que para este tipo de empresas que se vean afectadas por estos conceptos, está la posibilidad de un amparo por este concepto que genera inseguridad jurídica de los no objeto, e igual, como ya lo mencionaba, ¿no? Sería en ese primer momento, ¿no? 30 días hábiles a partir de que entre en vigor la norma, que el amparo se podría estar presentando por ahí de la segunda semana de febrero. Sí, y justo en esos ejemplos que pones, Adal, por ejemplo, un estímulo fiscal, ¿no? En donde yo realicé ciertas inversiones o hice ciertos gastos y eso me originó un estímulo fiscal. Bueno, ese estímulo fiscal es un ingreso. Y aquí la pregunta es, bajo este concepto es, oye, ¿hice las erogaciones para obtener ese estímulo? O más bien, derivado de mi actividad, tengo ciertas erogaciones que me generaron ese estímulo. Y esto nos podría llevar a esa controversia. Oye, ese IVA, entonces, por tener ese estímulo va a ser no acreditable, pues mejor no aplico el estímulo. Y es un tema muy subjetivo, ¿no? Porque alguien podría decir, oye, pues de no a realizar esas erogaciones no tendrías estímulo. Entonces, claro que sí hubo un IVA acreditable que te generó un ingreso que no es afecto a IVA. Y alguien podría decir, no, 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 ese más bien el estímulo, o sea, no hiciste esas erogaciones para obtener el estímulo, sino el estímulo fue la consecuencia de haber realizado esas erogaciones. Entonces, así de complicado está el concepto de no objetos y así de ambiguo está este concepto, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Sí, mira, y ahora pues entramos a Código Fiscal de la Federación. Como mencionábamos, pues esta reforma fiscal viene a darle más dientes al fisco, a endurecer precisamente la fiscalización a los contribuyentes y como parte de esta nueva, bueno, de esta fiscalización agresiva, pues con esta reforma se están estableciendo nuevos supuestos para la suspensión de los sellos digitales, ¿no? Que pues lo necesitamos para estar emitiendo nuestras facturas, el timbrado de la nómina, pues bueno, es un elemento indispensable, ¿no? Recordemos que pues hoy en día ya hay varios supuestos, hace un par de años incluso habían aumentado ya los supuestos de suspensión de sellos digitales y con esta reforma se agregan nuevos supuestos. El primero es que cuando el contribuyente obstaculice el ejercicio de la facultad de comprobación, que haya sido multado y que haya sido reincidente, ¿no? En obstaculizar una auditoría, pues ahí también ya le van a poder suspender sellos digitales, con independencia de que también le van a poder asegurar cuentas bancarias, etcétera, ¿no? Como una medida de apremio, que eso también pues ya está contemplado, ¿no? Desde hace un par de años como parte del Código Fiscal, ¿no? Entonces, ese es un nuevo supuesto de suspensión de sellos. También hay otro nuevo supuesto de suspensión de sellos que complementa uno que pues ya existía desde hace un par de años, que es cuando había diferencias entre los ingresos declarados y facturados, tanto a nivel anual como pago provisional, ya era un supuesto de suspensión de sellos. Entonces, ahora viene a complementarse para señalar que también cuando haya diferencias entre el valor de los actos declarados para efectos de IVA con los CFDIs, incluso cuando no estén amarrados y no estén cruzados debidamente con sus respectivos complementos de pago o los estados de cuenta bancarios para acreditar los flujos precisamente, en esos casos también ya nos van a estar suspendiendo los sellos digitales, ¿no? Y aquí sí hago un paréntesis en el sentido de que pues es muy probable que algunas de las empresas que bueno, aquí nos están escuchando, pues ya hayan sido objeto de estas cartas invitación hoy en día que se emiten de forma generalizada en cuanto el fisco identifica diferencias entre lo que declaramos, facturamos, los CFDIs de nómina con las retenciones de sueldos y salarios, etcétera, pues ya nos emite cartas invitación para que pues aclaremos esas diferencias o en su caso pues nos autocorrijamos si es que omitimos el pago de un impuesto. Entonces, es una línea de fiscalización que va a continuar. Es una forma muy eficiente de la autoridad de recaudar impuestos porque a través de estos procesos no están iniciando una auditoría.
Recordemos que la auditoría pues lleva plazos hasta de 1 año y se pueden extender obviamente si hay acuerdo conclusivo, si hay medios legales de defensa, etcétera, de tal forma que en una auditoría el fisco pues va a recaudar en 4 años, ¿no? Cuando termine un litigio. Con estos procedimientos más expeditos, ¿no? De suspensión de sellos digitales, etcétera, pues recauda en cuestión de semanas, ¿no? De ahí que le ha resultado mucho este tipo de herramientas a la autoridad para recaudar. También no dejo de mencionar el tema de los procedimientos del 69B, que son las listas negras del SAT, que pues también son procedimientos muy eficientes para recaudar. De ahí que ante esta situación, pues sí pensamos que tenemos que anticiparnos, ¿no? Y actuar de forma preventiva mediante el uso de herramientas tecnológicas. Si bien el fisco ya está usando la tecnología para fiscalizarnos de una forma más eficiente, pues desde luego que el contribuyente también puede utilizar esa tecnología para dar respuesta a esos requerimientos de información en los plazos cortos que nos exigen, ¿no? La autoridad, ¿no? De tal forma que, pues, hablamos de herramientas tecnológicas para identificar a los proveedores que salen en estas listas negras del SAT, del 69B, ¿verdad? Pues ya hoy en día ya lo tenemos. También herramientas tecnológicas para conciliar de forma previa pues estos ingresos declarados, facturados, tener los amarres con los complementos de pago, etcétera. Pues pensamos que ya es obligatorio tener este tipo de herramientas, porque pues el día de mañana cuando el fisco nos requiere la información nos da plazos muy cortos y muchas veces pues no estamos en posibilidad de responder en esos plazos cortos, ¿no? Entonces, pues sí es importante considerar este tema de herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, aquí nada más me gustaría agregar algo, Adalberto, muy rápido. Oye, ¿qué pasa si yo ya tengo un proveedor que salió en el 69? Vamos a pensar, salió en 2019, 2020, 2021, y se me fue el plazo, no tenía una herramienta tecnológica, no tenía una medida de control interno, y pues se me fueron los 30 días. Y probablemente no he hecho la corrección en mi declaración complementaria, y como está hoy en día la norma, estoy esperando a que me hagan facultades. Aparentemente, como está la norma, parecería que si en 2022, el 5 de enero, llega el SAT y me dice, oye, tienes un proveedor del 69B en donde no aclaraste porque se te pasó el plazo, pues tienes de dos, o me pagas el impuesto o te suspendo y eventualmente cancelo los sellos. Entonces, creo que eso es importante tomar en cuenta. Si hoy en día yo ya tengo un proveedor en el 69B, pues la norma, como la ha venido aplicando el SAT, es retroactiva. Entonces, no importa que salió publicado en 2019, 2020. Puede llegar el SAT en 2022 y con esta norma en la mano, dice, oye, pues yo me di cuenta que en 2018, 19, 20 o en los años que tengo facultades, tienes un proveedor que salió en el 69B, no te corregiste ni veniste a determinar que tu operación era real, no me entregaste la materialidad, te puedo cancelar los sellos. Entonces creo que hay que hacer medidas hacia adelante, pero también hacer una evaluación hacia atrás. ¿Qué tengo? ¿Por qué? Porque la cancelación de sellos implica que me cierren las llaves del negocio, ya no puedo facturar. Entonces creo que sí hay dentro de las medidas y cómo prepararse para la reforma son dos cosas. Uno es checar hacia atrás qué traigo, porque a partir del 1 de enero de 2022 me pueden hacer efectiva esta norma, y hacia adelante es cómo voy a evitar que se me pasen los plazos, qué medidas de control interno tengo, cómo puedo establecer medidas para efectos de que cuando se publique algo, dentro de los 30 días yo atienda y aclare cualquier diferencia, ¿no? Sí, de acuerdo, José Luis. Incluso, mira, a partir de este año también con la reforma 2022, hay una adición para endurecer precisamente esta medida de fiscalización. Y como tú bien apuntabas, si no acreditamos esa materialidad dentro del plazo de los 30 días hábiles, efectivamente ya estamos en el supuesto y nos pueden suspender sellos. Si nos suspenden sellos, tenemos todavía un plazo para aclarar, digamos, una segunda oportunidad. Pero si en esta segunda oportunidad no aclaramos, para que nos puedan reactivar el sello, lo que te dice ahora la reforma es de que primero págame el impuesto, reversando esa deducción y acreditamiento de la operación celebrada con ese proveedor. Y una vez que me pagues el impuesto, ya te voy a reactivar el sello. Pues imagínate qué extremo, ¿no? Una medida de estas, porque pues ni siquiera te dejan defenderte ante los tribunales, sino que ya el fisco, ya aplicando su criterio, te dice, no acreditaste materialidad, aunque hayas exhibido un cúmulo importante de información. Si al criterio subjetivo de ellos
no es suficiente para acreditar materialidad, ya te están condicionando a pagar primero para que puedas tener derecho a que te reactiven el sello digital, ¿no? Entonces, bastante extremo esta medida. Aquí es informativo, regresa el dictamen fiscal. Prácticamente aquellas empresas grandes contribuyentes que tengan ingresos arriba de 1,650 millones van a tener que dictaminarse. Eso pudiera aparentemente ser una buena o mala noticia, dependiendo de quién la lea, sobre todo porque obviamente se están estableciendo ciertas medidas para el contador público que dictamine, que ahorita va a comentar Adal. Bueno, ¿y quién más va a estar obligado a dictaminarse? Pues aquellos que tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista, es decir, aquellos que cotizan en bolsa. Por el hecho de cotizar en bolsa, sin importar el nivel de ingresos, se tienen que dictaminar. Y lo que ya comentamos, en los casos en que yo me fusione o escinda, voy a tener que dictaminar tanto los estados financieros que sirvan para la fusión o escisión, como los estados financieros fusionados o escindidos. ¿Cuándo tengo que hacer esta presentación? Prácticamente el 15 de mayo del año siguiente al que caí en alguno de los supuestos, ¿no? Pero aquí creo que el tema importante, Adal, muy rápido comentar, es el tema del contador público, ¿no? Sí, correcto, José Luis. Mira, se establece como parte de los contadores que emiten estos dictámenes la obligación de informar sobre cualquier incumplimiento a las disposiciones fiscales y también informar cualquier hecho que consideren que constituya un delito fiscal. Y esto lo van a hacer mediante reglas que eventualmente va a emitir el SAT. Pero esto es lo que nos parece bastante grave, que ahora el contador va a tener que calificar los hechos, las operaciones del contribuyente auditado y determinar si hay un delito, lo tiene que manifestar, porque si no lo manifiesta, el contador es responsable de un delito de encubrimiento fiscal. Entonces, pues bastante agresivo, cuestionarle esta obligación al contador, porque pues, recordemos que, pues bueno, se sale del alcance, ¿verdad?, del servicio de un contador. O sea, no es una autoridad investigadora de delitos, ¿no? No es Ministerio Público para poder llevar a cabo este tipo de actividades, lo cual fue bastante cuestionable. Se hizo mucho lobbying ahí para tratar de minimizar esta norma por parte de los colegios de contadores, pero pues al final no hubo mucha suerte y el dictamen pasó así como, pues prácticamente como venía, ¿no? Entonces, eso sí nos parece bastante controversial, ¿no? Y sobre todo porque va a encarecer, obviamente, quien se anime a dictaminar, pues va a tener que cobrar más caro porque su revisión va a ser mucho más extensa, porque si se eleva algo, pudiera ser alguien que al omitir, pues tenga un delito penal de encubrimiento por un tema de defraudación fiscal, ¿no? La siguiente. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema también muy controversial y es relacionado con esta reforma. Se establecen nuevas limitantes en la emisión de CFDIs de egresos. Ahora, para cancelar algún CFDI o para emitir un CFDI de egresos, ¿verdad? Sí lo tenemos que justificar debidamente y también contar con ese soporte documental de precisamente la emisión de este CFDI de egresos, ¿no? Nota de crédito, etcétera, ¿no? Entonces, es un nuevo cambio que hay que considerar. Esto, pues como tal, nos parece pues bastante cuestionable, que podría generar ahí una situación de inseguridad jurídica, puesto que, pues por una parte la reforma nos dice, ¿no?, que tratándose de los CFDIs de egresos que amparen devoluciones, descuentos, bonificaciones, lo tienes que justificar. Entonces, pues ahora pongo un ejemplo, ¿no? Empresas del retail o empresas que se dedican al comercio, no sé, tiendas departamentales, ¿no? Que pues es prácticamente del diario, pues tener devoluciones, ¿no? Por parte de los clientes, devoluciones de los productos que compraron. Entonces, estaríamos hablando ahora de que, pues con base en esta reforma, tenemos que justificar por qué un cliente está devolviendo un producto, ¿no? Así como está la norma, lo cual pues, nos parece bastante extremo y lo preocupante es que
porque ya lo estamos viendo hoy en día, que sí nos cuestionan la justificación de la emisión de notas de crédito, etcétera. Entonces, sí vamos a ver que esta práctica va a ser parte de las auditorías por parte del SAT. Vamos a ver rechazos de deducciones, acreditamientos, ¿verdad? Por estos conceptos de devoluciones, descuentos, bonificaciones, y ello, pues, como va a dar lugar a arbitrariedades, pues sí hay que, eventualmente que nos emiten un crédito fiscal, pues se va a tener que impugnar, ¿no? Pero sí es algo que vamos a ver como práctica de fiscalización por parte de la autoridad. Habrá que estar al pendiente. Y también de la mano, pues también va el tema de la cancelación de los CFDIs emitidos por error, que pues ahora ya está limitada la temporalidad, ¿no? Que tiene que ser antes de la presentación de la declaración del ejercicio, ¿no? Entonces, pues ya no podemos cancelar, ¿no? Brincando de un ejercicio a otro, pues lo cual, pues también va a dar lugar a abusos por parte de la autoridad. Pues recordemos que pues siempre es derecho del contribuyente la autocorrección, ¿no? Tenemos por ahí, pues la autoridad incluso tiene 5 años para, pues, auditarnos. Incluso cuando ya nos audita, todavía el contribuyente puede autocorregirse, mediante, pues, cancelación de CFDIs, etcétera, ¿no? Eso es lo que la ley nos dice, ¿no? Pero, pues, ahora ya nos están limitando la temporalidad de estas cancelaciones. Va a dar lugar ello a rechazos de deducciones, etcétera. Entonces, pues hay que estar atentos porque sí vemos que va a haber muchos medios legales de defensa con estas nuevas medidas, ¿no? Sí, y aquí muy rápido, creo que lo que vale la pena es empezar a documentar cuál es la razón, inclusive si bien es una reforma que entra en vigor a 2022, pues como les dice Adalberto, hoy en día las facultades ya le permiten a la autoridad hacer este tipo de revisiones, entonces tengo que empezar a justificar. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas notas de crédito, ¿para qué se hacen? Realmente son descuentos, devoluciones, rebajas, bonificaciones. La realidad es que no. Muchas veces se utiliza una nota de crédito indebidamente para cancelar un ingreso. Digamos, si emitió un ingreso de 100, pues lo cancelaba con una nota de crédito de 100. Y el objetivo de una nota de crédito simple y sencillamente va a descuentos, devoluciones, rebajas y bonificaciones, no a cancelar ingresos. Otros conceptos que hemos visto que la autoridad busca son penalizaciones. Muchas veces te penalizan por las entregas fuera de plazo o por otro tipo de situaciones y dices, oye, la contraprestación es 100, me penalizas con 10, pues págame 90 y te emito una nota de crédito y lo haces deducible. Recordar que las penalizaciones no son deducibles a menos que no sean a consecuencia o que yo no se me impute la penalización. Entonces, muchas veces se guardan detrás de estas notas de crédito las penalizaciones. Entonces, hay que empezar a documentar a qué se refieren, cuál fue la razón de negocios, que no se trata de cancelación de ingresos, que no se trata de penalizaciones o que no se trata de otros conceptos que no tengan que ver con descuentos, bonificaciones, rebajas, etcétera. Adelante, Adel. Y bueno, pues otros temas, cambios relevantes, ¿no? En materia de CFDIs, pues es multas, ¿no? Se establecen nuevas multas de 400 a 600 pesos por cada CFDI emitido sin su complemento de pago. También, justo el tema que platicábamos, ¿no? Cuando no se cancelan los CFDIs en los plazos, pues también ello puede dar lugar a una multa del 5 al 10% del monto del CFDI emitido. También en materia de inexistencia de operaciones, cuando nos auditen, cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad advierta que se han estado emitiendo o bueno, recibiendo facturas, ¿verdad? Que amparen operaciones inexistentes, pues también por ahí puede haber una multa, lo cual, pues, nos da a entender que también es una reforma que viene a incrementar multas en estos casos, y de la mano con esto también hablo de los temas de defraudación fiscal calificada, porque pues también se establecen en línea con la reforma penal fiscal que hubo hace un par de años, donde pues ya este tipo de compra y venta de facturas, cuando exceden montos del 7.8 millones de pesos, ya incluso pueden ser considerados como delincuencia organizada, que amerita prisión preventiva oficiosa y demás. Pues bueno, con esta reforma también, aquellos que recurran a prácticas de simulación de prestación de servicios independientes usando el régimen simplificado de confianza, que bueno, digo, aquí ya no abordamos el régimen simplificado de confianza, ya lo habíamos platicado en el primer webinar que dimos, pero pues como lo mencionábamos en aquella ocasión, pues es bastante
atractivo este régimen simplificado de confianza por las tasas de impuestos reducidas que se manejan. Sin embargo, hay candados, porque aquellos contribuyentes que simulen una prestación de servicios independientes para hacer uso precisamente de este régimen simplificado, pues ahí podría haber un delito de defraudación fiscal calificada por esta simulación. Recordemos que una defraudación fiscal calificada pues aumenta la penalidad hasta en un 50% más de lo que es un delito ordinario, ¿no? Entonces, en línea con los cambios que también se están considerando delitos fiscales, hay que tenerlo presente y pues bueno, vemos que pues ya llevamos una hora, prácticamente son las 12, entonces pues con esto pues damos por terminado, ¿verdad? El webinar, digo, no sé, José Luis, si tengas algún comentario adicional, si no, pues pasamos a la parte de preguntas y respuestas, Karen. Hola, claro que sí, pues bueno, de entrada muchas gracias por toda la explicación que nos compartieron. Ya hay aquí unas bastantes preguntitas, así que se las voy a ir leyendo y ustedes las responden, ¿vale? Nos dice José Jarlín, existen algunas empresas que su domicilio fiscal está en otro estado al real, según el artículo 27C, fracción 1, párrafo segundo de la CFF, alude a la georreferenciación. Es un hecho que la autoridad realizará el marco de entorno fiscal a efectos de actualizar el domicilio fiscal. ¿Qué impacto tendrá en las empresas este ordenamiento a nivel general? Bueno, ahí en términos generales yo te diría que uno de los temas es que pudieran ser contribuyentes como no localizados. Y hoy recordar que cuando un contribuyente está como no localizado, me pueden cuestionar el tema de la deducción y el acreditamiento de impuestos. Entonces, ese es un impacto. No vemos que haya un rechazo de deducción por el hecho de que el domicilio fiscal de quien emite el CFDI sea incorrecto. Creo que ese tema no aplicaría, pero para aquellos que no tienen el domicilio fiscal en donde deberían de tenerlo, pues eventualmente sí podrían tener un tema más que en impuestos federales, en impuestos locales. ¿Por qué? Porque si hoy en día estoy pagando, por poner un ejemplo, un impuesto sobre nómina en un estado y en realidad digamos que mi domicilio o el domicilio donde están los trabajadores es otro, pues me podrían cuestionar. Hemos tenido casos en donde llegan autoridades locales y te cobran ciertos impuestos locales por estar en ese estado, ¿no? Entonces, creo que en términos generales eso sería. No sé si tú quisieras agregar algo, Adel. Sí, José Luis, también yo quisiera agregar un punto que es muy importante, y esto se dio con la reforma de hace un par de años. También ya se establece como un nuevo supuesto para suspenderte los sellos cuando el domicilio fiscal que tú diste de alta no corresponde a aquel conforme al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Recordemos que el domicilio fiscal de una empresa pues es pues aquel que donde esté la administración principal del negocio, donde se tomen las decisiones estratégicas y demás. Entonces, justo para combatir este tema de las factureras que son contribuyentes no localizados, etcétera, es que hoy en día ya son más, las autoridades ya van a ser más estrictas con el tema de dar de alta un domicilio fiscal, se van a asegurar que sí sea un domicilio fiscal con sustancia, que sea de los que se refiere el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, pues incluso lo vemos, ¿no? Que hay visitas de verificación para constatar, ¿no? Que sí sea el verdadero domicilio fiscal. Entonces, pues hay que tener presente, ¿no? Que si es un domicilio fiscal ficticio, no real, pues ahí también ya hay una nueva consecuencia que es la suspensión de sellos digitales. Listo, muchas gracias. También José nos pregunta, el pasado 3 de noviembre se publicó un contribuyente dentro del numeral 69B al CFF, a lo que la autoridad determinó sin capacidad material. Dicho lo anterior, ¿cómo acreditar correctamente la materialidad? Pues se ha observado que los CFDI y contratos no son suficientes para desvirtuar las aparentes operaciones inexistentes. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque pues es lo que está fiscalizando ahorita más la autoridad, ¿no? Entonces, mira, contestando a su pregunta, lo primero es, bueno, identificar qué tipo de operación, ¿no? Si es la enajenación de un bien, la compra de un bien o la prestación de un servicio.
Pero hoy en día, efectivamente, tratándose de servicios o de compra de bienes, no basta a criterio del SAT con exhibir el contrato, exhibir el registro contable, el estado de cuenta bancario que acredite el flujo. No basta con esa información, sino también tenemos que dar evidencia que acredite esa materialidad de los servicios, ¿no? Y por ejemplo, si compramos bienes, pues sí, lo que nos piden es incluso fotografías, ¿verdad? De los bienes que estamos comprando. En el tema de servicios, pues tenemos que dar, pues, cotizaciones, ¿verdad? Si hay procesos de licitación, pues, todas las cotizaciones que recibimos para seleccionar al proveedor indicado, como decía el contrato, pero también evidencia de la ejecución del servicio, bitácoras, listas de asistencia, también, pues, como decía, si son bienes, pues algún acuse, un acta, ¿no? De recepción del bien a satisfacción del cliente. O sea, esa evidencia que acredita esa materialidad, ¿no? De que se ejecutó. Correos electrónicos incluso también son muy importantes que evidencien que hubo una comunicación constante durante esa fase de la ejecución del servicio y en fin, ¿no? Todo tipo de evidencia que nos dé elementos para demostrar, ¿no? Que sí se ejecutó ese servicio. Gracias. A ver, tengo un par de preguntas de Cintia Vilchis. La primera dice, hablando de la cancelación que tiene que ser en el que tiene que ser en el mismo ejercicio, ¿tendrá efecto retroactivo? Es decir, en 2022 podré cancelar facturas de 2021. Pues mira, aquí no han salido reglas muy claras. Sí está esa duda porque al ser una norma de procedimiento, pues parece que esto nos pudiera llevar a que ya no lo pudieras hacer. No obstante, pensamos que el criterio del SAT va a ser en el sentido de que esto va a jalar a partir del 1 de enero de 2022. Estamos esperando, obviamente, que se emitan reglas, insisto, por ese tema de que las normas, como es una norma de procedimiento, sí pueden ser aplicadas retroactivamente. Entonces, ahí todavía no hay algo cierto al día de hoy, hay que esperar reglas. Se están publicando varias reglas vinculadas a la emisión de CFDI. Yo creo que hay que esperar, pero si no saliera alguna regla, sí pudiera existir cierto riesgo, aunque pudiera ser que no nos apliquen las multas. Lo que podría pasar es que no nos tengan por canceladas esas facturas, porque las multas, al final del día, como son, digamos, de aplicación estricta, tendría que incurrir en ese supuesto de que se establece de haber cancelado dentro o fuera del ejercicio, pero a partir de 2022. Quizá lo que nos puedan cuestionar es si se hace efectiva o no la cancelación, no multas, pero sí nos puedan cuestionar eso. Yo creo que aquí hay que esperar reglas definitivamente. Y también, no, complementando lo que dice José Luis, pues no hay que olvidar que, digo, si bien no podrían aplicarlo de forma retroactiva, podría ser cuestionable, pero hoy en día ya nos están cuestionando en las auditorías la justificación, ¿verdad? De la cancelación de esos FDIs, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo diría que hay que ocuparnos en, aunque sean operaciones anteriores, ¿no? A 2022, sí hay que tener ese soporte documental ya listo y esa justificación del por qué se hizo, porque si nos auditan, muy probable nos van a pedir esa información desde ahorita. Ok, listo. La segunda pregunta es, en la reforma, la autoridad da como opción que para cancelar un CFDI puede emitirse una NC. Sin embargo, la misma autoridad menciona que esta práctica es indebida. ¿Qué recomendación se podría tener? Digo, no sé, José Luis, ahí si tú quieras comentar algo. Ya. Sí. Es que me perdí de pregunta, ya lo ubiqué Cintia. Sí, mira, aquí el tema es que la nota de crédito sí te la podían hacer no deducible, porque digamos que de forma lo que se establece en la ley es que las notas de crédito estrictamente son para descuentos, devoluciones, bonificaciones. Si bien es cierto, hoy en día la autoridad en revisiones ha aceptado que las notas de crédito por una práctica común sirven para cancelar ingresos, la realidad es que es un hecho que no es su finalidad. Entonces, eventualmente sí pudieran hacerlo no deducible, sin embargo, al día de hoy ya en revisiones, en concreto, no hemos visto un caso en donde derivado de esto nos echen para atrás la deducción. Se han venido haciendo cuestionamientos de qué implica esa nota de crédito
que no es su finalidad, pero también las autoridades reconocen pues, que era una práctica común cancelar a través de notas de crédito. Entonces, no hemos visto que hoy en día nos hagan no deducibles. Sin embargo, en este caso, la autoridad sí tiene elementos para decirnos pues que no son estrictamente indispensables porque no corresponden a deducciones, sino que lo que buscaste con la emisión de la nota de crédito es cancelar un ingreso. Listo. No sé si esta pregunta más o menos irá de la mano o ya la hayan respondido. Dice cómo se podrá cancelar los FDI de ingreso de 2022 en 2023. Técnicamente ya no podrías, o sea, lo tendrías que hacer en el mismo ejercicio forzosamente, a menos que durante el año salgan reglas que nos permitan cancelar previo a la declaración anual. Recordar que si hay una norma que nos dice que hablando de CFDIs, tengo hasta la declaración anual para obtener ese CFDI. Es probable que salgan reglas en ese sentido, pero al día de hoy, sin esas reglas, no podrías cancelar fuera de 2022. Listo. A ver, Liliana pregunta, ¿podrían comentar los cambios en el anexo 20V 4.0 y 2.0 para cambios en CFDI? Muchas gracias por su excelente exposición. Pues mira, ahí la verdad es que está variado. Mira, ahí sí me voy a permitir leer porque son varios cambios, ¿no? En términos generales, se modifica el esquema de CFDI y en términos generales lo que nos piden es los efectos de la exportación, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando yo exporto a título gratuito? O sea, mando muestras a otro país, no estoy cobrando, no estoy vendiendo, pues ya nos dan ciertos parámetros de cómo emitir esos FDI de exportación. También nos están dando la posibilidad y reglas para emitir facturación a través de adquirentes. En este caso, digamos que en términos generales la ley establece que cuando alguien realiza una actividad, este es el que tiene que emitir el CFDI. Aquí se establecen reglas para hacerlo a través de adquirentes, ¿no? Se establecen ya este tema del domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal. En este caso, recordar que hay una reforma en ese sentido, en donde ahora se establece que se debe de poner el código postal. Básicamente ese es uno de los cambios. También ya nos permiten establecer si el concepto al que yo estoy facturando es no objeto de impuesto o 0%. Hoy en día había esa problemática. Cuando no cobrabas IVA ponía 0, pero ahora ya están estableciendo los no objeto en línea, en términos generales, con la reforma, ¿no? También nos dan ciertas reglas para comprobantes globales expedidos al público en general. Otro de los cambios importantes es cuando yo hago operaciones por cuenta de terceros, en donde a mí, voy a poner un ejemplo, oye, hay una operación entre A y B, pero yo hago el pago por cuenta de ese tercero. Bueno, hoy en día se establecen reglas particulares para que yo emita dentro de para que se emita un CFDI por esas cantidades que me reembolsan en su calidad de que yo pague por cuenta de un tercero, ¿no? En el tema del 2.0, básicamente hay información nueva en materia de retenciones, información de pagos, se modifica la constancia de retención para incluir el domicilio fiscal del receptor y un nuevo nodo para relacionar el CFDI. En términos generales ya se establecen el tema de complementos de pago, también se actualiza el complemento para recepción de pagos versión 2.0, y también se establecen algunos campos para el tema de impuestos a nivel concepto, ¿no? En términos generales, creo que esos son los cambios importantes, ¿no? De estas dos versiones. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí otra preguntita de Vicente Cerecedo. En el caso de los créditos, en el caso de los créditos incobrables, ¿la persona morosa se puede amparar en esta norma y acumular el ingreso hasta que se emita la sentencia o será desde que se presenta la demanda? Pues sí, mira, ahí como... Bueno, adelante, Adalberto. Bueno, mira, sí, efectivamente, ¿no? Lo platicábamos. Sí está la posibilidad de presentar el amparo. ¿Y qué es lo que se hace, no? Presentas el amparo, pero sin embargo, durante todo el tiempo que dura el amparo, no puedes aplicar el beneficio de la deducción, ¿no? Eso es lo que te dice en principio sería en principio, no puedes aplicar esta deducción conforme al requisito de la presentación de la demanda
Entonces, para evitar un tema de contingencia fiscal durante todo el tiempo que dure el amparo. Si lo ganas, eventualmente ya podrías tú solicitar la devolución, ¿sí? Pero yo digo, en términos generales, eso es lo que se recomienda para evitar ir al litigio con una contingencia fiscal, ¿no? Sí, y aquí yo te diría, agregando lo que dice Adalberto, creo que el cambio en el momento de la deducción generaría un beneficio para el momento de la acumulación, porque quien es deudor moroso hoy acumula en el momento en que se presente la demanda y te notifican para esos efectos. Si la deducción se difiere, pues la acumulación se difiere en ese sentido. Entonces, el único beneficiado de esta reforma sí serían los morosos, porque ya no que tendrían que acumular cuando inicie el procedimiento y te notifiquen, sino hasta que te obtengan la sentencia y te notifiquen que van a tomar la deducción. Entonces, si hay un beneficio para el moroso de no acumulación, en el momento en que se presente la demanda, sino a futuro hasta que se obtenga la sentencia, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Cintia nos cuestiona, si la empresa le otorga a sus empleados vales de gasolina, los FDI emitidos por el proveedor de dichos vales deberán tener el permiso de CRE para la deducción. Este permiso lo agregaron en la reforma. Sí, mira, ahí en términos generales, hoy en día únicamente se establece que cuando sean las gasolineras. Este tema también nosotros pensamos que se debería de establecer en las reglas, aunque probablemente cuando se emite el CFDI, pues no tenga esa información, digamos, las empresas que se dedican a los vales. No han salido reglas, es probable que salgan reglas, pero vamos a asumir que no salían reglas, lo que pasaría es que no estarías obligado a tener ese tema, porque solo es cuando, digamos, de las facturas que emite la gasolinera, en este caso. Si aquí te está emitiendo un CFDI la empresa de vales, pues no sería aplicable este requisito, ¿no? Gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Ya no hay más preguntas por el momento. No sé si quisieran ir compartiéndonos alguna conclusión antes de cerrar el webinar. Sí, mira, en términos generales, la conclusión es, hay que estar preparados para la reforma. Creo que sí hay varias cosas que hacer para evitar que nos suspendan los sellos, para tomar deducciones en el año 2021, para prepararse si alguna reforma me impacta mi bolsillo, ver las posibilidades de un amparo. Creo que eso sí hay que hacer algo. Aparentemente no es la reforma o la gran reforma que se espera, pero creo que sí hay muchos to-dos que hacer. O sea, sí creo que hay temas de control interno que establecer, temas en donde tengo que implementar cambios al tema de CFDIs, que creo que son los cambios más relevantes operativamente. Entonces, creo que sí hay que estar preparados. O sea, sí hay una serie o una lista de cosas que hay que hacer para estar prácticamente en cumplimiento a partir del 1 de enero de 2022, ¿no? Sí, mira, y en línea con lo que dice José Luis, ¿no? Digo, como ya lo habíamos apuntado, sí hay alternativas de optimización fiscal, hay temas también de amparo y sobre todo, pues reiterar, ¿no? Que como parte de esta prevención, el uso de herramientas tecnológicas, pues cobra mucha relevancia, mucha importancia. Creo que hoy en día, pues ya las empresas como parte de ese cumplimiento fiscal están obligadas a tener este tipo de herramientas tecnológicas para facilitar y sobre todo minimizar impactos, riesgos, estar preparados, tener toda esa información ya lista en caso de que el fisco pues nos requiera en plazos cortos, pues ya tener la posibilidad de presentarlo, ¿no? Listo. Pues muchas gracias a Alberto, muchas gracias José Luis, muchas gracias a todas las personas que se conectaron esta mañana, bueno, ya tarde. Recuerden que esta información la vamos a colocar en el sitio web de la Cámara, franciamexico.com. También este video se va a quedar en YouTube para que puedan ver el webinar las veces que lo deseen y cualquier cosa, pues nos dejen de escribirles aquí a los expertos de Garrido Licona que ya están dejando sus datos. De nuevo, muchas gracias a todos y pues nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan muy buen día. Gracias Karen, gracias a la audiencia y un gusto saludarlos. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias a todos.